dicho, voy a empezar este mensaje con unas preguntas para vosotros. Yo ya me las hice, pero primero para vosotros. ¿Puede un creyente, o sea, una persona que cree en Dios, desanimarse, caer en la depresión, caer en la ansiedad, estar desanimado, a pesar de haber experimentado el gozo de Dios, a pesar de saber de que su palabra tiene promesas para su vida? ¿Puede un creyente caer en depresión, en ansiedad, desanimarse? ¿Puede un hombre o una mujer de fe, fiel a Él, fiel a Dios, incluso sirviendo en la iglesia, abandonar sus caminos después, como decía, ¿no? Después de experimentar el gozo de la victoria, la salvación? ¿Puede un hombre y una mujer apartarse de los caminos? ¿Cómo podemos? Son preguntas que dejo en el aire y que cada uno puede contestar en su cabeza, pero ¿cómo podemos llenarnos de fe, de fuerzas para continuar después de haber caído en un pozo de depresión, por ejemplo? ¿Cómo podemos llenarnos de fuerza, de fe? A mí estas palabras, estas preguntas, mejor dicho, me las hacía, ¿no? Porque a veces creemos que un creyente está exento de estas cosas, y no está exento de estas cosas. A mí me ha tocado. Y hay veces que, claro, dice, pero ¿cómo? A veces incluso tú le comentas a una persona, no, yo pasé por un proceso de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, de depresión, de lo que sea. Y hay personas que todavía en su mente te dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes pasar cómo pudiste haber estado en un estado así, ¿no? Si tú crees en Dios, ¿dónde está tu fe entonces? ¿No? Porque empiezan incluso a cuestionar tu fe. Pero tú no crees en Dios, ¿no? Y eso a una persona, por ejemplo, que está pasando por un proceso de ansiedad, es lo peor que le puedes decir. Incluso de decirle, no, es una cuestión de actitud. No, señores, no es una cuestión de actitud. Cuando una persona, ya sea creyente o no creyente, está pasando por un proceso, por ejemplo, en mi caso, que viví hace muchos años, proceso de ansiedad, una vez una persona me dijo, no, pues es una cuestión de actitud. Y yo dije, entonces estoy mal yo, ¿no? O sea, no estoy poniendo de mi parte, ¿no? Porque como que te hacen sentir de que tú no estás poniendo de tu parte. Y tú eres la primera persona interesada a salir de ese estado, ¿no? En el que estás. Entonces a veces, ya sea, ¿no? Que estás si pasaste un proceso de ansiedad o de depresión, incluso estás desanimado ahora mismo, antes de decirle algo a una persona, primero asesórate, ¿no? Asesórate. Y sí, tanto un hombre o una mujer de fiel a Dios puede caer. Nadie está exento a estas cosas. Lo que pasa es que antes eran temas tabú, y que si tú decías hace unos, no sé, 30 o 40 años atrás, de que tú estabas pasando por un estado así, cuestionaban tu fe. Entonces tú no eres salva. Entonces tú no crees en Dios, ¿no? ¿Dónde está puesta tu fe? Y a mí me encanta la Biblia por un montón de cosas, pero también por temas de porque hay hombres que pasaron por valles de depresión, que pasaron por ansiedad, que incluso se sintieron hasta desolados. Y es el caso, hay varios ejemplos, pero hoy les quiero hablar acerca de Elías. Todos conocéis la historia de Elías, ¿no? Elías cayó en un valle de depresión absoluto, en un grado de depresión mayor, podemos decir, porque incluso deseó morir, deseó que Dios le quitara su vida. Y para ponernos un poco en contexto, vamos a ver quién era Elías. Elías fue considerado, o mejor dicho, es considerado el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. No te estoy hablando del vecino de aquí al lado, te estoy hablando de que fue considerado el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, Santiago decía, ¿no?, que el profeta Elías era en todo igual a nosotros. O sea que Elías
estaría, mejor dicho, sujeto a pasiones igual que nosotros, tendría debilidades igual que nosotros. O sea, su vida también estuvo llena de muchos contrastes, como la vida misma, como tu vida, como mi vida, ¿no? Su vida misma estuvo llena de contraste, pero también de mucha enseñanza, Vivió momentos de poder, cuando mandó que dejara de llover por más de 3 años y llovió cuando él lo pidió. Vivió momentos de mayor gloria en el Monte Carmelo, ¿os acordáis? Cuando confrontó ¿a quién? A los profetas de Baal, ¿no? A Baal y a sus 400 profetas, derrotándolos ¿de qué? De una manera poderosa. Pero también tuvo momentos de profunda depresión. El doctor Hamilton incluye varias categorías. Yo primero no quiero acá hablar acerca ni de ansiedad ni de depresión porque no soy experta en eso. Sí puedo dar mi experiencia a nivel personal, por ejemplo en este caso en cuanto a la ansiedad, pero no soy experta ni nada, ¿vale? El doctor Hamilton incluye varias categorías cuando una persona está en depresión. Y uno de los síntomas que la persona siente cuando está en un proceso de depresión es tristeza, sensación de desánimo, inutilidad, sensación de culpabilidad, idea de suicidio, insomnio, agitación, ansiedad psíquica, ansiedad somática. Elías llegó al grado de mayor depresión. Quería morir, quería desaparecer del mapa, quería patear el tablero, quería bajarse del mundo, lo que le quieras llamar, ¿no? Pero llegó a tal grado de depresión que no quería existir más. Pero ¿cómo pudo, no? Yo me preguntaba, ¿cómo pudo llegar a tal grado de depresión si recientemente había vivido cosas extraordinarias por parte de Dios? ¿Cómo su estado de ánimo se refleja como una montaña rusa? Por eso el título de este mensaje. Bueno, a las chicas de mi célula ya les hice un spoiler que iba a hablar acerca de esto, ¿no? Bueno, creo que no hay nadie hoy de las chicas de la célula. Pero ya les había dicho, voy a hablar acerca de la montaña rusa, porque justamente el miércoles habíamos comentado eso, ¿no? Entonces, cómo su estado de ánimo fue como una montaña rusa, ¿no? Él, al haber experimentado todo lo que pasó, ¿no? Con los profetas de Baal, estaba gozoso, ¿no? No lo dice la Biblia, pero supongo que se hubiese sentido gozoso, estaría súper contento, ¿no? Por todo lo que estaba pasando, y de repente vino esa montaña rusa a su vida, pero no solamente a nivel anímico, sino psíquico, sino físico y también espiritual. ¿Cómo pudo tocar? Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero hechos que fueron ocurriendo de tal manera que si estaba ahí arriba, llegó a lo más profundo, ¿no? Deseando la muerte. Y hoy voy a hablar acerca de 4 factores que pudieron ocurrir en la vida de Elías. El primer factor es el factor emocional. ¿Por qué digo factor emocional? Porque vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leernos para saber en dónde estamos. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Dice, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Elías huye a Oreb. En el versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Fíjate lo que dice en el versículo 2. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, hasta ahí solamente con la palabra. Dice que Jezabel mandó ¿qué? A un mensajero a decirle a Elías, a estas horas tú mañana vas a morir. ¿Qué pasa? Jezabel quiso jugar un juego psicológico con Elías y consiguió ganar. Jezabel consiguió ganar porque la reina
podía haber pedido a un ejército que fueran en busca de Elías. ¿Y por qué no lo hizo? Porque claro, después de haber tal grado de manifestación que hubo en aquellos días acerca del poder de Dios, ¿qué iba a pensar el pueblo? ¿No? O sea, no quería levantar tanto tumulto Jezabel. Entonces, ¿qué pasa? Entra en este juego psicológico con Elías y manda a su mensajero a amenazarlo. Entonces, inmediatamente después de que el mensajero le dice: mañana a estas horas te voy a matar, ¿qué pasa? La idea de peligro en la mente de Elías penetró de una forma extraordinaria. Empezó a entrar no solamente en su mente, sino también en sus emociones, incluso en su vida espiritual. ¿Cómo puede ser que una idea de peligro, que era real lo que estaba pasando, porque no era una tontería, le afectó en todas esas áreas? Había un miedo real, pero también a nosotros nos puede pasar, a mí me ha pasado, que se nos pueden meter miedos irracionales, que miedos que tú mismo te vas infundiendo. Y después caes, como me pasó a mí, en una ansiedad absoluta que no solamente me afectó mentalmente, sino físicamente. Ese miedo irracional entró en mi mente y terminaba con ataques de pánico. Y por lo tanto, tenía que tomar ansiolíticos, porque si no mi cuerpo no se calmaba. Mis palpitaciones no paraban. Entonces, pero acá estamos hablando de cómo el poder de la mente, ¿no? Hay un libro de Joyce Meyer que dice La batalla de la mente. Es asombrosa cómo funciona la mente. El miedo era real, ¿sí? Porque lo querían matar a Elías. Pero también tenemos que ser conscientes que en nuestra propia vida puede haber miedos irracionales que no afectan a todas nuestras áreas. Elías estaba viviendo una montaña rusa de emociones. Había vivido alegría, había vivido euforia, había vivido gozo por todo lo que Dios había hecho. Pero después, ¡boom!, se fue para abajo, como los que estaban ahí en la foto. De repente el carrito hizo así para abajo y tenía ganas de morir. ¿Alguna vez te has sentido así? No sé si con ganas de morir, pero quizás en un estado de ansiedad, en un estado de desánimo, ¿no? Que estuviste bien al día anterior, estuviste fenomenal, pero el otro día no te querías levantar de la cama. ¿Alguna vez te has sentido o sientes que vives una montaña rusa de emociones? Y no solamente de emociones, en tu vida espiritual, a veces sientes que estás en una montaña rusa, que ayer tenías ganas de leer la Biblia, pero hoy no tengo ganas ni de leer la Biblia ni siquiera ir a la iglesia. Otro factor que afectó en la vida de Elías fue el factor físico. Decía que en el versículo 3, dice que, lo acabamos de leer, ¿no? Que cuando escuchó la amenaza por parte de Jezabel a Elías, dice que ¿qué hizo? Huyó. Dice que estuvo un día caminando por el desierto. Imagínate un día caminando por el desierto. No lo dice la Biblia, pero yo supongo que estaría cansado Elías, que estaría con sed, con hambre, sumado a su carga emocional y mental de la que estaba viviendo. Entonces, a veces podemos estar pasando por un estrés físico también, ¿sí? Ya sea en el trabajo, incluso en el área ministerial, ¿no? ¿Cuántos pastores terminan agotados ministerialmente? ¿Cuántos líderes también terminan agotados? Y hay veces hay que poner un stop. Sea lo que sea que estás haciendo ahora, si tú te sientes que estás también agotado físicamente, para, porque después lo físico también te va repercutiendo en lo mental, en las emociones y en tu vida espiritual. Bueno, siempre se habla, ¿no?, de la depresión postparto que muchas mujeres sufren. Yo, gracias a Dios, no lo sufrí, pero tiene obviamente unos síntomas, o sea, unas causas, mejor dicho, que es obviamente la mujer, una vez que da a luz, tiene un cóctel, un desequilibrio ahí de hormonas, y por lo tanto también eso afecta a lo emocional, pero también algo que eso sí lo he experimentado, la falta de sueño.
El no dormir, el no descansar bien, hace que a veces perdamos lucidez. Yo recuerdo que cuando, los 2 embarazos, ¿no? Que a veces no sabía ni qué día vivía, ¿no? No sabía no sé, hasta la memoria me acuerdo que perdía por momentos. Entonces necesitamos tener un buen descanso, porque lo físico sí que va afectando. Tómate un tiempo para ti. Si no lo tienes, tómate un tiempo para ti. Si sientes que estás desequilibrado a nivel físico, que necesitas obviamente descansar, tómate un tiempo para ti. Otro factor, el tercer factor, el factor existencial. Elías vivió este factor, ¿no? Existencial. ¿Por qué digo existencial? Porque vamos a leerlo en el versículo 9 del mismo capítulo, del 19, vamos a leer versículo 9 y 10. Y dice así: y allí se metió, Elías ya se metió en la cueva, ¿no? Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice, solo yo he quedado. Cuando hacemos una tarea bien realizada, ¿qué nos trae a nosotros? Satisfacción, ¿no? Decir, ¡wow, qué bien! Pero cuando no se cumplen nuestras expectativas, ¿qué sentimos? Todo lo contrario. Nos sentimos fracasados, nos sentimos devastados. Pues Elías estaba viviendo eso en ese momento. Él esperaba que el pueblo se volviera a Dios después de haber experimentado todo lo que pasó, esas manifestaciones que hubo por parte de Dios, ¿no? Él tenía unas expectativas puestas, pero dice que no fue así. Dice, solo yo he quedado. Dice, se metió en la cueva, provocado ¿por qué? Por el miedo que ya venía arrastrando por el tema de Jezabel, desanimado, frustrado. Entonces, ¿cómo influyen nuestros sentimientos de decepción y de frustración en nuestras vidas? ¿Te condicionan tu manera de caminar en tu vida? Porque quizás muchas veces nos sentimos frustrados y hay veces que no tenemos ganas de hacer nada. Incluso lo que Dios te manda hacer, muchas veces no lo haces, porque sentimos esa sensación, ¿no? Ese sentimiento de frustración. ¿Para qué voy a la iglesia? Somos 4 gatos locos, ¿para qué? ¿No? Por ejemplo. Y capaz que es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser con otras cosas. ¿Para qué seguir con esta persona? ¿Para qué voy a hablarle de Dios a esta persona si no cambia nunca? ¿No? Y hay veces que ese sentimiento de frustración o de desánimo nos hace hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, no te metas en la cueva como se metió Elías. Porque a veces también, no solamente en temas de desánimo, cuando uno está pasando por un proceso de depresión, que no se quiere levantar de la cama. No se quiere levantar de la cama, no quiere salir de la cueva, ¿vale? Por todo lo que va sintiendo. El último factor es el factor de desconexión del Señor. Elías claramente tuvo una desconexión del Señor en un momento determinado. En el versículo 3, vamos a leerlo de vuelta, dice, viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, fíjate lo que dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues ya no soy digno. Dice, pues yo no soy digno, yo mejor que mis padres, pues yo no soy, pues yo no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, dice que se quedó dormido y quedó allí. Luego, y que aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Necesito gafas, porque empiezo a ver las cosas dobles. El sábado que viene cumplo 36, así que no quiero decir nada. No sé si los años se me están echando encima. Fíjate lo que dijo, ¿no? Dice,
basta Jehová. ¿Alguna vez te ha pasado decir basta Jehová? ¿Te ha pasado decir basta Señor? Ya no aguanto más. No sé si dijiste a tal punto de decir quítame la vida. O quizás sí, no lo sé. Pero no estamos exentos de eso, ¿no? Y a mí esto me hace recordar la escena de Pedro cuando camina por las aguas mirando a Jesús, ¿no? Camina por las aguas rompiendo toda regla, rompiendo todas leyes y lógicas. Camina por las aguas mirando a Jesús. Pero ¿qué pasó? En cuanto sacó su mirada de Jesús, hubo una desconexión del Señor. ¿Y qué pasó? Se hundió. Y a Elías le pasó lo mismo. Cuando entró ese miedo a su mente, cuando entró esa frustración, incluso también lo físico, ¿no? El cansancio que también podía estar sintiendo, por un momento desconectó quizás del Señor y se hundió. ¿Qué pasó? Se enfocó más en el peligro, en la amargura, en la desolación, que en Dios. Cuando vienen problemas a tu vida, ¿dónde pones tu mirada? ¿A Jesús? ¿O a la falta de empleo? ¿O a ese milagro de sanidad que todavía no llegó? O a esa, no sé, o a ese problema que tienes con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con quien sea. ¿En dónde pones tu mirada? ¿A quién miras? Y ¿sabes qué? Elías tuvo una respuesta inesperada por parte de Dios. ¿Por qué digo inesperada? Porque Dios siempre le cumplía las oraciones a Elías. Siempre se las concedió. Dejó de llover cuando él se lo pidió. Cayó fuego cuando él se lo pidió. Resucitó a un muerto, al hijo de la viuda de Sarepta. Pero cuando Elías le pide la muerte, Dios, ¿qué le dice? No te lo voy a conceder. Es más, le hizo todo lo contrario, porque ¿sabes qué? Le dijo, yo te quiero vivo y te quiero bien. Entonces, ¿qué hice? Mandó a un ángel y le dio pan, le dio de comer y le dio para beber. O sea que no solamente lo dejó con vida, sino que lo cuidó bien. Eso es asombroso. A mí me encanta. Me encanta porque le dio todo lo contrario. Y esto a mí me llama la atención porque el Señor sabe lo que necesitamos realmente. Sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a pesar de nuestras peticiones incorrectas, porque nosotros podemos pensar que estamos pidiendo bien, pero muchas veces no estamos pidiendo bien, ¿no? Entonces, a pesar de nuestras peticiones incorrectas, equivocadas, en su misericordia, ¿el que hace? Nos envía realmente lo que necesitamos. Nos envía realmente lo que necesitamos. Quizás un pedazo de pan, quizás esperanza, quizás dignidad, autoestima, paz. Quizás Dios no te soluciona el problema ahora mismo, pero sí te va a dar la paz que necesitas para afrontar aquel problema. Quizás el milagro de sanidad no te llegue ahora, pero sí te va a enseñar todo lo que conlleva esperar en Dios, en fortalecer también tu personalidad, tu carácter, ¿no? Parecerse a Jesús cada día en medio de los problemas. Quizás no llegue lo que tú estás esperando, pero Él te va a dar lo que realmente necesitas. Dios le pide a Elías que suba al monte Oreb. Allí en ese monte pasa una cosa preciosa, porque hay una intimidad, un encuentro íntimo entre Elías y Dios, justamente para que Elías pudiera experimentar su presencia. ¿Y sabes qué? Lo confronta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces metido en esta cueva? ¿Sabes por qué le dice eso? ¿Por qué le pregunta eso? Para ubicarlo, para centrarlo en lo esencial y no en sus problemas. Quizás hoy Dios te pregunte a ti, ¿qué haces hoy, Osmaris? ¿Qué haces hoy, Maxi? ¿Qué haces hoy, Manu? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No? Que tu relación con Dios no esté fundada solamente en emociones o en hechos que tú ves. Sí, pues fue todo muy bonito lo que hizo Dios con Baal y sus profetas. Pero eso
eso no me lleva a una intimidad con el Señor. Lo que me lleva a una intimidad con el Señor son las convicciones que yo tengo, la fe que yo tengo puesto en Él. En el versículo 11, no lo voy a leer, pero ¿qué le pide Dios a Elías? Sal de la cueva. Y dice que vino un viento huracanado, dice que Dios no estaba ahí. Dice que vino un terremoto, dice que tampoco estaba ahí. Después que vino un fuego devastador y dice que tampoco Dios estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? Simplemente en un silbo apacible, ¿no? Estos sucesos fueron de verdad, fueron fenómenos extraordinarios que fueron ocurriendo uno tras otro. Pero el Señor no se encontraba en ese torbellino de emociones. No se encontraba allí, sino que simplemente se encontraba en un simple silbo apacible. Cuando le pregunta Dios a Elías, ¿qué haces aquí? No se lo pregunta porque el Señor no lo sepa. El Señor sabía qué hacía ahí, pero ¿por qué se lo pregunta? Justamente para confrontar a Elías. Es como que tienen una especie de clase de coaching, por decirlo de alguna manera, entre Dios y Elías. Porque justamente ahí, en ese momento, cuando le hace esa pregunta, es para que Elías justamente pudiera expresar sus temores, se pudiera escuchar a él mismo, como si estuviera viendo en un espejo qué es lo que le está pasando. Las clases de coaching son así también, ¿no? Bueno, no, yo aquí no soy coach, pregúntele a Lenir o a Andrés, ¿no? Pero sí que he estado en clases de coaching y a veces la respuesta la tienes tú mismo. ¿O no? Esa. A veces la respuesta la tienes tú mismo. A veces buscamos en psicólogos y a veces la respuesta está en uno mismo. Cuando te confrontan. Porque a veces no hacemos eso, nadie nos confronta. Pero Dios hizo esto con Elías, lo confrontó. Esto que pasó le permitió a Elías ver que estaba confundido, que había perdido el juicio, que había perdido la esperanza. El Señor quería atraerlo otra vez a esa intimidad entre Elías y Dios. Porque justamente ahí, cuando hay intimidad, en la intimidad con Dios es cuando las cosas cambian. Donde entendemos que nuestro trabajo para Dios no es en vano. Donde muchas veces nuestros pensamientos están infundidos por temor. A veces puede ser un temor real, pero otros... Yo creo que la mayoría de los temores que tenemos son que no son reales, son irracionales, que nunca van a pasar, ¿no? Muchas veces nuestros pensamientos están infundados en temor. Es ahí también, en el momento de intimidad, donde nuestra miseria se transforma, donde nuestra vida la vemos desde otra óptica, pero siempre cuando entramos en intimidad con Dios, donde recuperamos fuerza, donde nace una esperanza, donde somos perdonados, donde podemos encontrar descanso. A mí me ha pasado, cuando estaba en pleno ataque de pánico, ponerme música y leer la Biblia, era un descanso, una paz que un psicólogo no me la podía dar. Es ahí, en esa intimidad con Dios, es cuando tú decides muchas veces decir, no quiero más vivir en esta montaña rusa de emociones. Es verdad que hay casos donde necesitamos un empujón, ¿no? Cuando estás ya en un profundo valle de depresión, de ansiedad, que puedo salir de esta con la ayuda de Dios también. Y yo quería empezar este mensaje, mejor dicho, que quería empezar el año con este mensaje, aunque el año ya empezó, pero es mi primera prédica del año, retándote, ¿no? Y retándome que a lo largo de todo este año no vivamos, o sea, van a venir altos y bajos a nuestras vidas, pero está en tu decisión y en mi decisión que esa montaña rusa que muchas veces podemos pasar a lo largo de este año no afecte mi vida, no afecte las cosas que tengo que hacer, no afecte mi intimidad con el Señor. Mi intimidad con el Señor no puede ser una montaña rusa, no puede ser. Mi intimidad con el Señor, con el hecho de venir a la iglesia también, de adorar todos juntos como pueblo, no puede ser tampoco como una montaña rusa, ¿no? Entonces yo quería empezar este año retándote, ¿no? Retándome. Que a pesar de lo que vivamos este año, a pesar de los problemas que vamos a tener, porque vamos a tener problemas, no te voy a decir que no vas a tener problemas, vas a tener problemas, voy a tener problemas, pero eso que no condicione mi vida.
y fundamentalmente tu intimidad con el Señor. Nada podemos esconder, nada nos puede hacer esconder la presencia de Dios, nada. Dios lo sabe todo, ¿sí? Pero me viene a la escena esa, ¿no? La de, no sé si vieron la película de La Cabaña, que es cuando me encanta, es cuando el chico, ¿no? ¿Qué pasó? Sacó la mirada también, como en la escena de Pablo, sacó su mirada puesta de Jesús y la barca se le empezó a hundir. El agua se le había puesto toda negra y entraba toda ahí en la barca. Que tu mirada esté puesta siempre en Jesús. Que a pesar de lo que venga este año, a pesar de las emociones, ¿sí? De esa montaña rusa de emociones que podemos estar viviendo, incluso hechos también que pueden estar pasando en nuestras vidas, no quitemos la mirada de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque verdaderamente tu palabra es ánimo para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Gracias por el testimonio de estos hombres, como este caso de Elías, que sabemos que a pesar de que estemos viviendo cosas en nuestras vidas parecidas a las de Elías, que esto le pasó a Elías, ni nada más ni nada menos. Y eso también un poco nos reconforta, Señor, porque sabemos que tú estás pendiente de nosotros, Señor, como estuviste con Elías, que nos quieres atraer justamente en esos momentos de valle de desesperación, de ansiedad, incluso de depresión. Tú nos quieres atraer a la intimidad contigo, Señor, a una intimidad genuina, Señor, una intimidad donde simplemente somos nosotros, donde nos sacamos las caretas, y muchas veces tú nos confrontas en esa intimidad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque no solamente la persona de Elías, sino hay otros hombres y otras mujeres que han vivido situaciones similares a las nuestras y nos sirven de aliento para seguir, para continuar, para confiar de que nada está perdido, Señor. Gracias, Señor, por todos los acontecimientos que ocurrieron en nuestras vidas y lo que va a ocurrir, Señor, porque sabemos que todo lo que ocurra en nuestras vidas es para bien, es para nuestro bien, ya sea bueno o sea malo. Pero por sobre todas las cosas sabemos que en cada situación tú estás, tú nos levantas como las águilas, tú nos das fuerza, Señor, para seguir corriendo esta carrera, Señor. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo esencial. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en nuestras emociones o en nuestros temores o en la incertidumbre en la que podemos vivir, sino que simplemente podamos estar enfocados en tu persona, Jesús, y a no quitar nuestra mirada de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. De lo que puedo imaginar, hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Quizás el Señor en este día te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, es hora de salir de la cueva. A veces hay personas que se acostumbran o se acomodan a eso, a la comodidad de la cueva, al no tener que rendir cuentas a nadie, al estar acomodados sin hacer nada. Y quizás el Señor hoy te dice, levántate, es hora que salgas, que comas, que renueves tus fuerzas, que salgas de esa actitud pasiva, pasota, dirían los jóvenes. Y quizás este es tiempo de hacer como Elías, comer algo, retomar tus fuerzas y salir adelante. Decirle, mira, a la frustración ya basta. Se acabó de vivir frustrado, se acabó de vivir en esa montaña rusa emocional, se acabó
de que mis decisiones estén basadas en mis emociones y no en mis convicciones. Quizás este es tiempo de que, aunque la vida a veces sí que evidentemente es una montaña rusa, las circunstancias, a veces estás arriba, a veces estás en el valle abajo de todo, pero que mi convicción con el Señor esté bien fundamentada en Él, que mis convicciones sean de verdad bien sólidas, porque la vida es dura, la vida es difícil, a veces está arriba, a veces abajo, pero hoy el Señor te dice: anímate, recobra tus fuerzas. Quizás hoy necesitamos, los que estamos aquí con este mensaje, un chute del Espíritu Santo, que te levante, que te limpie, que te restaure, que te quite todo espíritu de, a veces de cobardía, de frustración, de desánimo, quizás hasta ansiedad, quizás preocupaciones exageradas. Yo te animo a que cierres por un momento tus ojos mientras seguimos cantando esto, con la certeza de que es así como lo cantábamos. Yo sé que tu mirada está puesta en mí. Yo sé que la situación no se te ha ido de las manos, Dios. Yo sé que tú estás al control de lo que me pasa. Yo sé que tú estás al control de mis situaciones. En el nombre de Jesús echamos fuera toda frustración personal, toda frustración, Señor, quizás familiar, frustraciones del trabajo, frustraciones incluso hasta del ministerio, como le pasaba a Elías. A pesar de todos los éxitos, veía un pueblo que seguía rebelde, un pueblo que no se inclinaba delante de ti. Dios, que hoy podamos decidir que, a pesar de que la vida a veces sea una montaña rusa, yo sé que mi intimidad contigo es tan fuerte, Dios, es tan fuerte, es tan poderosa, que no voy a permitir que esa frustración penetre en mi corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú quien gobierne mis emociones, no las circunstancias. Que seas tú, Espíritu Santo, quien gobierne mis impulsos, mi corazón, mi palpitar. Sé que tu mirada puesta en mí es lo que me llena de tu paz. Pase lo que pase, venga lo que